y bienvenidos al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, que tiene hoy como invitado al presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, a quien le agradezco la gentileza de recibirnos en su sede para dialogar. Muchas gracias por aceptarnos. Gracias a ustedes por ofrecernos esta oportunidad. Presidente, ¿cuántos años al frente del sistema de tribunales populares de Cuba? Bueno, son unos cuantos años en realidad. Fui electo por votación de los diputados a la Asamblea Nacional el 21 de diciembre de 1998. De manera que si suma, verá que alrededor de casi ya 26 años en el cargo, más de 25. ¿Cuántos procesos, cuánta experiencia? Imagínense usted, ha sido y es todavía un proceso de aprendizaje continuo, realmente, pero he tenido la fortuna de vivir muchos acontecimientos, algunos de los cuales el sistema judicial ha sido protagonista, y bueno, nos ha tocado por la responsabilidad participar de alguna manera notable, digamos, en algunos de esos acontecimientos. Si su cargo se homologa hoy con los ministros en Cuba, usted es uno de los ministros más antiguos o el más antiguo que hoy ejerce en Cuba. Sí, más o menos hay alguna equivalencia con el cargo de ministro. En el caso nuestro, como somos órganos del Estado, es jefe de uno de los órganos del Estado, en este caso del sistema de tribunales, que agrupa a todos los órganos de impartición de justicia del país, tanto en la jurisdicción civil ordinaria como en la jurisdicción militar. Presidente, ha comenzado un año judicial antecedido por un calendario muy difícil, reconocido así por las máximas autoridades del país y que, por supuesto, han tenido un reflejo en los tribunales. ¿Puede usted decirnos cómo los tribunales también han encarado esta realidad económica y social del país? Sí, nosotros somos parte de nuestro pueblo. Y como parte de nuestro pueblo, de toda la ciudadanía, de las instituciones, hemos debido de desarrollar nuestras actividades en el marco de todas esas dificultades, de todos esos obstáculos que se han presentado, y lo hemos hecho también con esa resolución, con esa disposición de ánimo, de que no importa cuáles sean las dificultades y los obstáculos, nuestra misión es la de impartir justicia en nombre del pueblo de Cuba, y nosotros, por supuesto, nos prestamos a hacerla con la mayor calidad posible en cualquiera de las circunstancias. Y así lo hicimos durante el año que acaba de concluir, y así lo haremos en este año. Se asocia mucho el trabajo de los tribunales al juzgamiento de delitos penales. Sin embargo, en materia familiar y mercantil hay un incremento en la erradicación de estos asuntos. ¿A qué se debe este incremento? Sí, la actividad judicial, vista como los asuntos que llegan a los tribunales, tiene una interrelación directa con el escenario social que vive el país, y particularmente en los diferentes ámbitos, no solo en el ámbito penal de los delitos, realmente a los tribunales, como has dicho. Por ejemplo, la entrada en vigor en su momento, hace apenas unos años, del Código de las Familias, con toda la amplia gama de derechos y de garantías que en el mismo se establecen para los intervinientes en esta célula fundamental de la sociedad, ha significado un incremento de esos conflictos, en algunos casos que ocurren en el seno de nuestra familia, y en ocasión también porque el mencionado Código de la Familia también, entre otras novedades, abrió el diapasón de temas en los cuales se requiere para determinadas instituciones que están previstas en él autorización judicial. Por ejemplo, la utilización de vientres solidarios, la multiparentalidad, en fin, toda una serie de novedades que están recogidas en esa norma muy moderna, como se conoce, que nos dimos los cubanos hace apenas unos años. En materia mercantil, pudiéramos resaltar también la aparición de los nuevos actores económicos. También han generado algunos casos a analizar por parte de magistrados y jueces. Tienes razón, toda la razón. El entramado económico, las relaciones monetarios-mercantiles, las relaciones contractuales que se establecen entre los distintos actores, en ocasiones generan conflictos que, al escalar de manera aguda a un estadio superior, muchas veces encuentran salida en la presentación de casos ante los tribunales en esta especialidad. Y realmente han estado presentes como parte de eso los nuevos actores económicos. Solo las medianas, pequeñas empresas, MIPYMES, conocidas
como MIPYMES, también han estado los trabajadores por cuenta propia como parte, las cooperativas no agropecuarias han sido parte y han actuado como parte en los procesos judiciales, como partes actoras, quiere decir demandantes, y en otras ocasiones como parte demandada. También en conflictos entre las personas naturales y estas formas de gestión de la economía. De manera que hay un reflejo de eso que acontece en la realidad cubana, en el escenario del país, también en la actividad judicial, en el ámbito de lo mercantil y de lo contractual. De manera general se aprecia, incluso las personas que estamos un poquito más alejadas de la actividad específica que ustedes realizan, como que las leyes en Cuba en ocasiones resultan ser muy benévolas, otros la catalogan como muy severas. ¿Pero qué nos puede decir al respecto el presidente del Tribunal Supremo Popular? Yo tengo que decir, tenemos la fuerte convicción de que, a ver, no hay leyes perfectas, como no hay, pero se puede decir, sin ningún tipo de duda, de que los cubanos tenemos la suerte de contar en la actualidad con un número de leyes, con un diapasón de leyes, un ramo de leyes muy fortalecidas, muy modernas, en las cuales se ha incorporado todo el acervo cultural jurídico que universalmente se comparte y además que está firmemente anclada, digamos, en las necesidades y en las realidades objetivas en las que vive el pueblo cubano. No son leyes, no se puede decir ni que son leyes que se pasan desde el punto de vista de su severidad o su benevolencia, no son las leyes, nos dimos las leyes que necesita la sociedad cubana, el pueblo de Cuba, las instituciones cubanas, en los momentos actuales que vive el país. Y podemos blasonar de que tenemos en comparación con otros países del mundo un paquete de leyes robusto que responde a la Constitución que nos dimos en el año 2019, que evidentemente también es una Constitución extraordinariamente moderna, robusta, que bebió del acervo universal, pero sobre todo de la historia jurídica y de la historia social y económica y política de nuestro país. Cuba tiene incorporada en su código la pena de muerte, pero hace muchos años no se aplica. ¿Cuál es la mirada cubana, incluso internacional, que sobre ese tema usted tiene? Sí, en otras ocasiones, ante preguntas similares, he dicho, ¿no?, que Cuba no, como posición filosófica, en Cuba no somos defensores de la pena de muerte como sanción. Y en ese sentido nos alineamos con lo que constituye una corriente en el mundo. Sin embargo, en las circunstancias de un país asediado, de un país bloqueado, en el que todavía a lo interno también se dan situaciones extremas que estremecen, digamos, la vida y los valores fundamentales de nuestra sociedad, de los cubanos, ha sido imprescindible dejar en nuestra legislación la existencia de la pena de muerte como una sanción, la máxima sanción extrema en algunos delitos, generalmente los delitos más graves, que atentan contra la vida de las personas o contra la estabilidad de la sociedad cubana, de la nación, etc. Sin embargo, como tú acabas de explicar, hace más de 20 años que en Cuba no se aplica. Está ahí, está en la legislación, pero no se aplica. No se aplica porque solo en casos extremos, no quiere decir, está vigente, es posible su aplicación en casos extremos, pero Cuba, en el orden práctico, mantenemos lo que pudiera considerarse una especie de moratoria no oficialmente declarada, quiere decir, nos abstenemos de su aplicación, porque hay una sanción que es alternativa a la pena de muerte, que es la privación perpetua de libertad, y que se corresponde más con lo que es las posiciones modernas en relación con la aplicación de la política penal en el mundo. Hay toda una corriente global en el mundo de países que han eliminado, que han suprimido de sus legislaciones la pena de muerte. Cuba, por las circunstancias que debemos enfrentar como país, no ha estado en condiciones de abolirla de su legislación, pero sí, por ejemplo, de que en la plataforma nuestra realmente hace más de 20 años que no se aplica este tipo de sanción. Eso es lo que no quiere decir, supongamos, que no haya que aplicarla. Que algún día haya que apelar a ella. Si se da la circunstancia, pudiera ser, porque está en la legislación nuestra para los delitos de extrema gravedad, únicamente en eso y con otras condicionantes, ¿no? No se aplica en casos de mujeres, de jóvenes de 20 años, etcétera. La propia ley excluye
la posibilidad de aplicarla. Entonces estamos en esa situación. La justicia judicial cubana tiene valores genuinos que nos hacen diferentes a la justicia en otras partes del mundo. ¿Cuáles son esos valores que nos distinguen a los cubanos en la justicia judicial? Por ejemplo, suele ser común de los sistemas judiciales, de las personas que participan en la justicia en muchos lugares del mundo, decir que la justicia debe aplicarse únicamente en correspondencia con lo que las leyes establecen. Nosotros tenemos en cuanto a eso la visión siguiente. Es verdad que la justicia judicial se tiene que aplicar con base a la ley, pero no basta aplicarla. La ley no alcanza para ser justo en el juzgamiento de un caso y en la toma de decisiones por los tribunales. Hay que también tomar en cuenta las circunstancias en que vive la sociedad, en que vive el país, en que viven las personas. Hay que tomar en cuenta los valores humanistas que rigen en nuestro país, que compartimos nosotros. Y yo diría que lo que caracteriza a la justicia cubana es ese sentimiento de ser una justicia que se corresponde en sentido general con las expectativas, con la idiosincrasia, con las circunstancias en que vive nuestro pueblo. Es una justicia de profunda raíz popular. Hay que recordar, por ejemplo, nuestra Constitución, en el artículo 147, establece que la función de impartir justicia dimana del pueblo y que es ejercida en nombre del pueblo por el Tribunal Supremo y los demás tribunales que la ley instituye. De manera que esa visión popular de qué es lo que corresponde, qué es lo que toca, qué es lo que realmente está en consonancia con la vida de nuestro pueblo, con las circunstancias también institucionales en que vivimos y las demandas, es ese el cometido que tiene que tener la justicia. O sea, para la justicia, para que sea justa, debe estar anclada en la ley, en la interpretación y la aplicación de la ley, pero también tomando en cuenta las circunstancias que rodean los hechos, los actos, los conflictos y las situaciones que son sometidas al arbitrio, al juzgamiento de los tribunales. Y yo creo que algo que comienza a caracterizar a la justicia judicial cubana es justamente la mayor presencia de rostros femeninos y juveniles en la impartición de justicia. Es un sello y es una fortaleza. No es una justicia que está anquilosada en el tiempo, que la administran solo personas, que, como suele dar esa imagen del juez, que debe ser una persona de edad muy avanzada y qué sé yo. Realmente, para suerte nuestra, se parece un poco a lo que acontece, como ya dije, en la sociedad. Es una justicia, primero, en la que prepondera la presencia de la mujer, y eso le da una fortaleza extraordinaria a nuestro sistema judicial, a nuestros tribunales. Debo decir que más del 80% de nuestros jueces son juezas, son mujeres. La mujer tiene un sentido adicional de la ponderación, de la justicia, del análisis sosegado, de la equidad, que un poquito superior a la que tenemos nosotros los hombres, y eso lo demuestran en su gestión como juezas cuando son jueces, y le da una fortaleza, no cabe la menor duda, a esta actividad. Y los jóvenes, la lozanía, la lozanía, entienden mejor los tiempos que se viven, son jóvenes muy capaces, tienen incorporado, tengo que decir así, más de la tercera parte, casi acercándose a la cuarta parte de nuestros jueces, son menores de 35 años, pero tienen incorporado ese dinamismo, como diríamos, esa capacidad para entender un poco los acontecimientos y los procesos que hacen, y tienen un alto compromiso, y además demuestran una postura ética, insobornable, incorruptible, que son valores que también caracterizan a la justicia y a los jueces cubanos. Entonces, esa preeminencia que tiene la presencia femenina y que tiene la presencia de jóvenes en nuestra justicia, fortalece, no cabe, en la cualidad y en la calidad que tengan precisamente las decisiones judiciales y su cumplimiento en nuestro país. Y algunos de esos jóvenes jueces también están encargados de ser jueces de ejecución, otro de los valores genuinos que tiene la justicia judicial cubana. Tienen una formación no solo jurídica, tienen una formación ideológica, una formación sociológica, saben que deben calar en precisamente los fenómenos que acontecen en nuestra sociedad
para que luego tengan un desempeño positivo en la administración de justicia. Tú mencionas lo del trabajo de atención a las personas que cumplen sanciones en libertad, que le llamamos comúnmente jueces de ejecución, porque son jueces que están ahí para controlar, pero también para atender, también para ayudar a las personas que están cumpliendo como parte de lo que es la política penal que prevalece en nuestro país, que está recogida en nuestras leyes y que compartimos los cubanos y las instituciones cubanas. Entonces son jueces que tienen sobre todo un sistema de valores cercanos para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, para ser consecuentes a la hora de valorar bien los hechos y, como dije hace un rato, las circunstancias en que los hechos que se enjuician ocurren, están conectados con la realidad, son muy despiertos, entienden en muchas ocasiones de mejor manera que nosotros los que ya peinamos canas y tenemos un poco más de años, entienden también la dimensión de los distintos fenómenos que luego se expresan en los conflictos y las situaciones que llegan a los tribunales. Y en ese sentido son una fortaleza, no cabe la menor duda. La nuestra es una justicia que tiene rostro de mujer y que tiene también un rostro juvenil. Entonces, rostro de mujer joven, muchas veces, digamos, esa representación de la justicia, que es como una mujer que se tiene en unas manos una balanza y en la otra una espada, quiere decir el equilibrio siempre, y también la fortaleza para cuando hay que imponer en una decisión judicial una solución justa, pero que le dé solución al conflicto en el ámbito y en la dimensión en que se necesita. Y ahí está uno de los valores y de las fortalezas de nuestro sistema judicial. A tono con lo que veníamos conversando ahora sobre la excarcelación, el trabajo de los jueces de ejecución, a comienzos de año Cuba otorgó beneficios de excarcelación a más de 500 personas sancionadas en el país. ¿Cómo transcurrió este proceso? El proceso de excarcelación es un proceso propio del sistema judicial y del sistema de derecho cubano. La propia Constitución lo establece. Por ejemplo, en el artículo 60 dice que al Estado cubano le interesa la reinserción social de las personas que cometen delitos. La reinserción social ocurre en el marco de la sociedad. Y en ese sentido luego las leyes lo desarrollan. Por ejemplo, las personas que son sancionadas a privación de libertad, cumplidos determinados requisitos del tiempo en que extinguen la sanción y la buena conducta que mantengan en los establecimientos penitenciarios, tienen derecho a que se analice la posibilidad de concederles beneficios de excarcelación. Es decir, de manera que aún sin haber extinguido su sanción, salgan a la sociedad, a vivir en sociedad y a recibir la influencia de la sociedad todavía durante una parte del cumplimiento de esa sanción. Ese proceso es un proceso continuo que se hace a lo largo de los años, hace muchos años, y que realmente ahora también se ha puesto en práctica una vez más con estas excarcelaciones. En algunos momentos se ha tildado por los adversarios de la revolución de que se trata de una amnistía, de un indulto, de que se ha hecho una actuación extraordinaria, digamos, por el sistema judicial y por el Estado cubano. Y yo tengo que decir que es parte de todo un proceso que sistemáticamente hacen los tribunales. Tú has dado una cifra, en algún momento van por alrededor de 500 personas, pero si vemos la cifra de personas que han recibido beneficios de esa naturaleza a lo largo de años, supera con mucho la cifra de 500 y tantas personas. Han salido, vamos a decir, se pasan de una decena de miles de personas que ya extinguieron una parte de su sanción y han recibido beneficios de excarcelación. ¿Y quiénes recibieron ese beneficio de excarcelación anticipada en esta ocasión? Bueno, lo recibieron sancionados penalmente en su momento, que ya extinguieron la parte de la sanción que las propias leyes establecen que es imprescindible cumplir, depende del rango de edades, etcétera. Generalmente es la mitad de la sanción, pero por ejemplo para los jóvenes es la tercera parte de la sanción, para los que son multiresidentes es las 2/3 partes de la sanción, y que ese cumplimiento de la sanción en establecimientos penitenciarios lo hicieron con un comportamiento adecuado, buena conducta, cumpliendo los requerimientos que tienen a los que están sometidos a la disciplina de los que están internos. Y bueno, una vez que han cumplido con esos requisitos y que cumplen con lo establecido en las leyes,
pues se somete a los tribunales la propuesta de concederles ese beneficio. Los tribunales lo analizan de manera colegiada, siempre hay un número de jueces que participan, no solo jueces profesionales, jueces legos también, tenemos esa característica en nuestra justicia, y toman la decisión de conceder o no el beneficio. Este año se ha hecho a lo largo de todo este año, estoy diciendo, en el año judicial 2024. Se hizo a lo largo de todo el año, como en los años precedentes, y este año también se está haciendo. Entonces, se ha concedido el beneficio a personas que han cometido delitos de diversa naturaleza. Que no estamos hablando de presos políticos. No, para nada. Que la prensa extranjera o la prensa anticubana se ha encargado de difundir, manipular esa decisión de país. Mira, en realidad ninguna de esas personas está ahí porque haya cometido delitos asociados a su vocación política, a sus ideas, son personas que cometieron delitos, por lo general delitos que le llamamos comunes, pueden ser delitos apropiativos, de robo, delitos de violencia, delitos que se dan asociados a las drogas, o por ejemplo al sacrificio ilegal de ganado mayor, que también están sancionados. Y hay personas también que han creado disturbios, que le han faltado respeto a las autoridades y a sus agentes en el uso de sus atribuciones. En el caso nuestro, las personas que se manifiestan y que enfrentan de manera violenta y desacatan la autoridad judicial son enjuiciados por estos casos. Nosotros sabemos de países, sobre todo, de donde vienen a veces opiniones como la que tú dices, que alguien que desacate una autoridad, ya sabemos el tratamiento que resiste. Frecuentemente a lo largo del año lo vemos. ¿Tú me entiendes? Aquellos que no acatan la autoridad de los agentes de la policía y todo, siempre las acciones incluso violentas a que son sometidos, algunas de las veces incluso a costa de su muerte, de la muerte de esas personas que desobedecen. En Cuba no tenemos ese tipo de situación, pero hay personas que desacatan el mandato de las autoridades. Eso en el mundo entero es perseguible, no es sancionado.